¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos en una edición más de tu programa favorito, Con la pluma en la mano, un programa que se encarga de describir, comentar y recomendar libros a toda nuestra audiencia. Hoy estamos con Kate y con Mateo para conversar sobre el libro Hiroshima de Hersey, John Hersey. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola Jorge, hola Mateo, un gustazo de estar acá en una edición más y esperamos describir este libro tan interesante y con un léxico literario tan enriquecedor. Buenos días, Jorge. Buenos días, Kate. Contento de estar acá con usted para compartir nuestras experiencias, nuestros análisis sobre este libro de Hiroshima de John Hershey. A todo el público les cuento de que el libro se publica alrededor de un año después de la explosión en Hiroshima. Data de 1945. El libro se publica en una revista de The New Yorker, que era una sección de El Time, que era un medio estadounidense muy reconocido y muy prestigioso. John Hersey es un periodista, fue un periodista corresponsal de guerra enviado a Hiroshima para contar el desastre que hubo con la bomba atómica y relatar básicamente qué es lo que sucedía más allá de los datos estadísticos que ya se habían recolectado. ¿Cuáles fueron sus impresiones, chicos, al leer el libro, al ver todo lo que sucedió en plena guerra mundial? Bueno, a mí me pareció sumamente interesante más que todo porque destacó cómo los personajes, cómo la ciudadanía vivía esos acontecimientos, cómo estaban haciendo sus actividades cotidianas y de pronto, ¡pa!, una bomba. Pero ellos han tenido que estar preparados con anterioridad. Por ejemplo, en el libro destaca cómo hacían centros de acoplo para que las personas pudiesen ir y pasar el tiempo pertinente, asimismo como hasta personajes que son de la iglesia eh, iban con sus instrumentos y demás para generar calma en esos tiempos tan difíciles, porque han habido muchas pérdidas humanas y asimismo muchas pérdidas materiales. Sí, bueno, como menciona Kate, este libro nos explica el antes y el durante de lo que sucedió en Hiroshima con la bomba atómica. También nos da el contexto de cómo se vivía en la época que era la Segunda Guerra Mundial y cómo la ciudad se estaba preparando para acontecimientos que tengan que ver con la guerra, con este conflicto. También nos habla un poco de las consecuencias que hay en este caso. Por ejemplo, en un testimonio del señor Tanimoto, que nos habla que él perdió contacto con conocidos que tenían que eran estadounidenses. Ya ahí nos está haciendo ver cómo eran las consecuencias de que vivían los japoneses y también sobre viceversa, sobre cómo un americano vivía ahí. Es interesante lo que mencionas, Mateo, porque muchos críticos del libro y muchas personas que después dieron un comentario sobre ello, decían que las 6 personas a las que se habían seleccionado eran mucho más tenían un hábitat o un estilo de vida mucho más parecido al americano que al de entonces estereotipado, la vida en Asia. Y eso a mí me parece muy interesante porque resulta tan bueno para el lector que termina penetrando en su cotidianidad y le genera esa sensación de estar en ese momento, de vivir lo que lee y de la descripción gráfica que aparte Hersey nos plantea, se hace como eh, una escenificación de lo que pasa, ¿no? Y es como si en tu mente pasara toda la película o todo como una película. Exactamente, la descripción de los acontecimientos hace como que una imaginación gráfica, aunque no lo estemos viendo, nos lo hace sentir. Son sensaciones muy, muy marcadas. Sí, como
como ustedes dicen también, y también como Hershey nos plantea en los testimonios, en los personajes que tienen diferentes estilos de vida o diferentes experiencias, como una madre que es viuda porque su esposo murió estando por el país trabajando, por así decirlo, ¿no? Como es un doctor que se puede dar sus lujos de tener su propia clínica, como es un padre, por así decirlo, japonés que vive solo en un templo, por así decirlo, y también sobre el William Kleinsorge, que es un padre que está viviendo allá. O sea, se ve que cómo quiere darle contraste a cada estilo de vida, de esa forma que se vivía en Japón, en Hiroshima en ese momento. Claro, y hablando más que todo ahora en la descripción de los personajes, el autor se ha encargado mucho en especificarnos explícitamente cómo era cada personaje. Por ejemplo, hablando del señor Tanimoto, nos decía que era un hombre pequeño, hablaba poco, le gustaba sonreír y asimismo llorar, porque era una persona muy expresiva, asimismo muy bondadosa. Nos explicaba cómo eran sus cejas y que estaban muy pegadas a sus ojos. Y así con cada personaje. Nos hablaba de una madre que tenía 3 niños, nos decían sus nombres, sus edades y sus rasgos físicos. En el mismo sentido, nos explicó, por ejemplo, en el momento de la explosión, cómo la bomba hizo que cada personaje por así decirlo, se sumerja entre los escombros, cómo la mujer escuchaba a lo lejos uno de sus hijos llorar y pedir ayuda, y cómo la angustia que ella sentía y cómo lo transmitía, porque no sabía nada, ni siquiera veía o escuchaba a sus otros 2 hijos. Bien, tu comentario que da pie al otro tema que queríamos contarle a nuestros oyentes, que es las técnicas que usa John Hersey para describirnos lo que sucede en Hiroshima. Una de las que me parece interesante es la construcción de escenarios, ¿no? El relato en los primeros capítulos con los personajes y la interrupción de cada una de sus historias en el momento preciso en el que el destello, como él lo menciona, interrumpe las actividades y al final esas actividades nunca terminan, nunca concluyen. Como por ejemplo en el primer testimonio de la oficinista de Toshiko Sasaki, que llega a su oficina y en el momento en el que ella gira la cabeza para poder conversar con la que estaba a su lado, siente el destello. Ahí se corta una escena, un escenario, y la descripción del destello termina siendo tan convincente que te imaginas cómo interrumpe ese momento, que puede ser el que estás viviendo justo ahora, en el que podríamos estar hablando y un destello interrumpe todo esto. Y eso es lo interesante de Hersey, la construcción de esos escenarios a partir de los recursos de una visión humanista. Exactamente, cada descripción enriquece al lector y lo engancha a su vez, porque por ejemplo, como lo mencionas, no solamente agarra la percepción de una persona, sino de 4 diferentes. Y esto hace que haya continuidad en el relato, porque si bien es cierto, esa persona está haciendo esa acción en algún tiempo en específico y otra persona estaba haciendo otra. Por ejemplo, el señor Tanimoto nos explica cómo en ese momento él se agarra de una piedra y empieza a saltar todo porque estaba en un campo. Y por otro lado nos dice cómo otras personas estaban haciendo diferentes cosas, ¿no? Sí, como mencionan Kate y Jorge, Hershey nos plantea descripciones muy, muy buenas, donde nos describen bien cómo se vivió ese momento y cómo vivían anteriormente. Por ejemplo, en el caso de Masakazu Fuji, nos dice que se levantaba a tal hora, a las 6 y media hora después, partió hacia un lugar, como hacía su vida, que mantenía un estilo de vida así, y que en el momento de que pasó la bomba, dice que
nos describe que él estaba en ropa interior leyendo su periódico y que ahí sintió el momento, el impacto. Esta construcción de escenarios, el uso de descripciones gráficas, como el tema de mencionar rasgos faciales de las personas, hacen que la historia sea más rica. Y esta recolección de estas 6 personas o de estos 6 testimonios dan una gran enseñanza del trabajo reporteril, porque se ha entrevistado a un gran número de personas, pero se escogió solamente a 6 que dieron con el perfil de lo que se quería transmitir, que era una visión más humanista, porque en ese entonces sí se habían hecho algunos reportajes sobre lo que había sucedido, pero todo era en base a estadísticas, en base a sucesos intangibles que resultaban para el espacio americano como una suerte de triunfo a lo que había sucedido, a la guerra y tal. Entonces, lo que hace John Hersey al llegar a este lugar es muy interesante. Cuentan y dicen que se basó en un libro de relatos llamado El Puente de San Luis Rey, que es un cuento que se dio en 1714 basado en la muerte de 5 personas en el interior del Perú antiguo. Entonces, este contraste para poder humanizar lo que pasó me parece rescatable y me parece muy, muy valorado. Exactamente. El periodista no solamente tuvo la dificultad de obtener a los entrevistados, sino que estos le expliquen a detalle cada suceso. Porque si bien es cierto, el periodista tiene que generar empatía con los personajes para que ellos cuenten el suceso tan difícil que sufrieron en ese momento, las pérdidas que tuvieron. Y ahí se nota como el trabajo minucioso que hizo el autor al hacer este tipo de entrevista y ese trabajo tan enriquecedor. Sí, como dicen ustedes, se ve que lo toma de una manera que se nota que va con cada entrevistado, en cada testimonio de manera tranquila y busca conseguir la información que necesita y todo esto es detallado, y esto también se puede ver en todos sus trabajos que ha hecho, en todas sus publicaciones como en The Wall o Into the Valley, donde son en base a sucesos que ha pasado y que él busca testimoniar de una forma descriptiva, y siempre se ha visto que en los entrevistados le dan la información porque es una persona que va tranquila, que no ejerce ninguna presión hacia la gente y va y busca y muchas veces lo consigue. Y además acompaña el relato, la crónica, o el libro, lo acompaña más allá de usar recursos de construcción de escenarios o descripciones gráficas, con datos como uno de los que llamó más la atención es que en el momento de la bomba solo habían 6 médicos y 10 enfermeras en un hospital. Entonces, la investigación ha sido profunda y ha sido muy detallada. A mí me pareció un libro muy interesante, me gustó demasiado. Sí, es un libro sumamente interesante, yo también lo recomendaría por sus descripciones y por el trabajo reporteril que se tuvo. Sí, yo también recomendaría leer este libro porque nos aporta ver un lado la historia por parte de cómo también ver el mismo libro como una ejemplificación de un trabajo de periodismo y de crónica bien hecho, bien estructurado, con todas las facetas y todo eso que aportaría al mismo periodista y le daría al lector una forma de leer para que entienda mejor todo. Así es. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber sintonizado tu programa con la pluma en la mano. Este ha sido un programa sumamente corto, nos ha encantado tenerlos a todos ustedes. Muchas gracias Kate, muchas gracias Mateo por acompañarnos. Hasta una próxima edición. Gracias gente. Chao, chao.